Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el martes 13 de mayo. Es una fiesta para la iglesia, fiesta de la Virgen de Fátima. Pero yo quisiera comenzar con algo lamentable. Anoche me acosté bastante tarde porque tuve que darle seguimiento a una situación lamentable en las afueras de Santa Tecla, camino a Comasagua. Hay una problemática, hay un conflicto social con los habitantes de la cooperativa El Bosque. Hay un lanzamiento, hay un desalojo programado para, entendemos, el 20 de este mes de mayo. Estamos a 8 días de ese desalojo, de ese lanzamiento. La comunidad suma las 300 familias, no es poca cosa. Han querido llamar la atención del presidente, de la presidencia, han tenido que salir a la calle y anoche fueron reprimidos, fueron capturadas varias personas, golpeados otros. Desde Monseñor Romero sabemos que ese no es el camino. Ese no es el camino. El gobierno tiene la suficiente fuerza para retomar estas problemáticas y encontrar soluciones. Tiene toda la capacidad de hacerlo. Acabamos de vivir un ejemplo de la capacidad del gobierno. Una semana de transporte público gratis, $12 millones. El gobierno tiene toda la capacidad. Mandándola a humo, no solucionamos nada. Golpeando a las familias, no resolvemos absolutamente nada. Esperamos en Dios que las personas que fueron retenidas, detenidas, capturadas, trasladadas a alguna Bartolina, esperamos en Dios que esto se resuelva en este día y las personas vuelvan a su lugar. También quiero solidarizarme con Panamá. Panamá va en una escalada horrible, así con una H grandota, horrible. Hay varios puntos que la población no está de acuerdo. Eso ha significado salir a la calle. Hay batallones de la Guardia o de la Policía de Panamá con gases lacrimógenos, con balas de goma, y han herido y capturado a mucha gente. Las protestas son justas, quieren pasar la pensión a los 70 años, quieren que el acceso al seguro social sea de otra manera, de tal manera que si usted no tiene un proyecto, un trabajo sucesivo, no podrá tener derecho a la caja del seguro social. Esto no es aceptable. Y lo peor es que al parecer la presidencia de la República está negociando o ya entregó de nuevo el canal y ha permitido que se pongan 3 bases militares en Panamá. Eso es inaceptable. Mi solidaridad con todo el pueblo panameño. Esa es la noticia que yo he alcanzado a obtener. Lo lamento porque me gusta mucho la ciudad, me gusta mucho la sociedad de Panamá, pero así no se puede.
En la primera parte de hoy vamos a tener a Monseñor ya desarrollando la exposición de sus tres pensamientos, ya los menciona. La homilía se titula Pascua, celebración de los bienes de la nueva alianza. Aquí hay un juego de palabras que yo les decía que viéramos esta homilía de Monseñor Romero del 22 de abril de 1978, que es el segundo domingo de la Pascua. Es 8 días después de la resurrección, porque vamos a ver cómo Monseñor nos presenta un paso de la antigua alianza a la nueva alianza. La antigua alianza tenía sus bienes, tenía sus valores. Monseñor ahora va a describir cuáles son esos valores. Fíjese los tres que menciona. El don del Espíritu. El don significa regalo. O sea, el regalo del Espíritu, que lo vemos concreto en Juan 20, que es el evangelio que analiza Monseñor ahora, y en Hechos 2, y es bastante conocido. El segundo es el don de la fe. O sea, tenemos el don del Espíritu, tenemos el don de la fe, un regalo de la fe. Y el tercero, tenemos el don del amor. Espíritu Santo, fe y amor. Esto es una descripción teológica, una descripción bien pensada de Monseñor Romero. Monseñor Romero, como catequista, sabe instruir y por eso nos lleva así, de manera ordenada, a que entendamos el paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Oigamos a Monseñor. Ahora bien, queridos hermanos, el año litúrgico gira en torno de este misterio. Por eso la Semana Santa es como el sol de todo el año litúrgico, sobre todo su Pascua. Y quiere grabar bien hondo el sentido pascual durante estos 7 domingos, que yo quisiera que enlazáramos las ideas de toda la Cuaresma, que han traído un programa de predicación. Yo quisiera que lo principal de mi predicación lo recogieran como una catequesis, como una predicación de la palabra de Dios. Naturalmente que hay gente que solo está esperando aspectos políticos, polémicos, y creen que toda mi predicación es política y es polémica, y estoy subvirtiendo con mi predicación. El objetivo principal de mi predicación es el anuncio de este misterio. Recordarán que la idea que ha venido uniendo los domingos de Cuaresma ha sido las alianzas de Dios con los hombres. Alianzas del Viejo Testamento, Noé, Abraham, Moisés, los profetas, y así llegamos a la Semana Santa, que la titulamos en nuestra predicación del Domingo de Ramos, las 2 misas del Jueves Santo, la ceremonia del Viernes Santo y la vigilia pascual y el domingo recién pasado, domingo de resurrección. Todo ese conjunto de Semana Santa lo llamé la celebración de la nueva alianza. Ahora continuaremos pues en esta misma línea, recogiendo los frutos de la alianza nueva. La Pascua es un tiempo propicio para quedarnos como los apóstoles frente al sepulcro vacío, meditando lo que significa para nosotros que un Redentor haya muerto por nosotros, haya resucitado para devolvernos la vida. Y en esa devolución de la vida hay un conjunto de cosas que es el trabajo de un cristiano a lo largo de toda su vida. Reflexionar los frutos mesiánicos,
recoger la rica cosecha de la redención. Todo lo que anunciaron los profetas en las viejas alianzas no eran más que promesas, esperanzas, y por eso los profetas le fueron dando a la alianza un término más comprensivo: el testamento. El Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, y San Pablo llega a decir: un testamento no tiene eficacia hasta que muere el testador. Y mira la muerte de Cristo el Viernes Santo como la muerte, yo la titulé, la predicación del Viernes Santo, el precio de los bienes de la alianza. Era necesario que Cristo muriera, que sufriera por obediencia esa pena de muerte, pero al resucitar, incorporando todo su dolor, se presenta al Padre, y el Padre cumple con la muerte del testador todos los bienes del testamento. Así se llama nuestra era cristiana, la era del Nuevo Testamento, la alianza nueva. Veremos a lo largo de estos domingos los diversos frutos. Por eso este domingo, como de costumbre, al darle un título, le doy ese título general de la Pascua. Pascua, celebración de los bienes de la nueva alianza. Bajo este título podíamos comprender los domingos que faltan de la celebración pascual. Y cada domingo iremos arrancando uno a uno esos frutos, esas riquezas, esos bienes de la nueva alianza. Este domingo yo encuentro en las lecturas tres grandes bienes de Cristo resucitado. Primero, el don del Espíritu. Segundo, el don de la fe cristiana. Y tercero, el don del amor sobrenatural que nos hace comunidad de hijos de Dios. Hay algunos detalles de esta reflexión de Monseñor Romero que yo creo que vale la pena retomarlos, y si pudiéramos teletransportarnos al momento en que vivió Jesús. Monseñor, como catequista, yo les digo que nos lleva paso a paso, profundiza, y no cualquier teólogo actual y del pasado puede refutarle a Monseñor esa clase de bienes que él descubre, que se encuentran en el gran acontecimiento de la vida, pasión y muerte de Jesús. Cuando habla de que su predicación no es política, otra cosa es que genere polémica, es normal. Usted se dedica a predicar el reino de Dios. Pero cuando usted predica el reino de Dios, tiene que distinguirlo del reino que no es de Dios. Y eso choca. Cuando Monseñor está diciendo, miran en mi predicación una subversión, como si mi trabajo es que la gente se subleve. No es ese mi trabajo. Mi trabajo es decir el mensaje de Jesús. Si el mensaje de Jesús genera polémica, no es mi palabra. Nos decía ayer, nos dijo toda la homilía del 12 de abril. No es mi palabra, es la palabra de Dios. No soy yo el que provoca la polémica, es el mensaje. Cuando Monseñor está llevándonos como un catequista
a fijarnos en lo que fue el Antiguo Testamento y nos está llevando a lo que es el Nuevo Testamento, que yo le aseguro, a muchos nos cuesta dar ese salto, cruzar esa frontera. Yo llevo ya 5 años con este programa y comprendo cuando alguien me manda un comentario que no ha entendido todavía el paso, eso se llama Pascua, el cruzar la frontera del Antiguo Testamento y llegar al Nuevo Testamento. Muchos todavía estamos en el Antiguo Testamento. No me quejo porque me moleste eso, no, es lo normal. Es que cuando llega una predicación, una reflexión nueva, lo ordinario es resistirse. ¿Se imagina Monseñor Romero hablando de una nueva alianza? Y la carta a los Hebreos le llama la definitiva alianza. ¿Cómo quedan las antiguas alianzas? Abraham, Moisés, los profetas, David, Salomón. ¿Cómo queda? Es que eso es lo viejo. O sea, el derecho que tenía el pueblo de Israel de recordar y de vivir sus alianzas, en plural, sus alianzas, la tenemos nosotros, usted y yo, al vivir y concentrar nuestra atención en la nueva y definitiva alianza. Por eso, cuando aceptamos que hay una nueva y definitiva alianza, ya nuestra mirada no está, en las antiguas alianzas. Ese ya no es tema de nosotros los cristianos y cristianas. Sí está bien como referencia, pero mi concentración está en la nueva y definitiva alianza. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de la nueva alianza. Si hacemos esto, no tenemos nada que estar envidiando a las antiguas alianzas. No les gusta a algunos que yo me exprese así, pero ¿qué me importa a mí el decálogo? ¿Qué me importa el decálogo? Si el mandamiento del amor, si el regalo del Espíritu Santo, si el regalo de la fe, que son los 3 bienes que Monseñor señala, si con eso nos basta para vivir una vida en paz. El Espíritu Santo no estuvo presente anoche en ese batallón presidencial, esos antimotines que forcejeaban con la gente para capturar a unos y la gente defendiendo, abrazando. Es decir, ahí no hay Espíritu Santo y tenemos que decirlo. Ahí no hay fe, ahí no hay amor. Entonces, si esto causa polémica, que cause polémica. Pero yo no voy a estar ligado, atado a los bienes de las antiguas alianzas, como la circuncisión, como el sábado, como el templo. ¿Qué me importa a mí eso? Si yo me concentro en el regalo del Espíritu Santo, si me concentro en la fe, si me concentro en el amor, entonces vamos a construir una comunidad de fe, una comunidad de amor. Entonces vamos a instalar aquí, que ese es otro problema, aquí vamos a instaurar el reino de Dios. Monseñor Romero es nuestro catequista y vamos a seguirle escuchando. Ahora vendrá el desarrollo de los 3 temas: el regalo del Espíritu Santo, el regalo de la fe y el regalo del amor. Hay que seguir estudiando a Monseñor y aprender, porque él es nuestro catequista y este catequista es un catequista de lujo, no es cualquiera. Vamos a las lecturas. Estamos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 19 al 26. Dice lo siguiente: los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban
llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una multitud se adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente, y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Seguimos en este gran paso de predicar el Evangelio únicamente a los del pueblo de Israel, judíos, samaritanos, y a la Galilea de los gentiles, fuera del reino de Israel. Y ahora se extienden, gracias a la persecución, se extienden a otros pueblos. Se van a Chipre, se van a Cirene, se van a Antioquía y a multitud de lugares. El celo porque el mensaje sea exclusivo para los judíos se está acabando. La experiencia que tienen ellos del Espíritu Santo les lleva a anunciar incluso a los que no son judíos, a los que no son de Samaria, no solamente a los galileos, también a los paganos de otro mundo. Dar este paso no fue fácil. Bernabé es un hombre que vendió todos sus bienes y los puso a la orden, se convirtió en un ser bondadoso. Bernabé es enviado. Lo que les decía ayer, la iglesia es ordenada. La iglesia tiene un orden. Y Bernabé es enviado. La iglesia de Jerusalén lo envía. Ve a ver qué está pasando allá. Bernabé, hombre bondadoso, se da cuenta que el Espíritu Santo sobrepasa la frontera del pueblo de Israel, del pueblo judío, del pueblo de la Galilea. El Espíritu Santo, como dice Jesús en el capítulo 3 hablando con Nicodemo, sopla donde quiere y nadie lo puede detener. Así dan el salto. Ahora usted vio que Bernabé busca a Saulo. Todavía es Saulo. Falta que sea Pablo. Y poco a poco, ya estamos en el capítulo 11, vamos a llegar hasta el capítulo 18, donde el protagonista es Pedro, y poco a poco veremos cómo el protagonista va siendo ya Pablo. Aquí Bernabé busca a Saulo y ahí se van a quedar en Antioquía un año, enseñando. El enviado es Bernabé y Bernabé se auxilia de Saulo. Mire cómo se va conformando ya lo que pronto en mi propuesta
pronto conoceremos como la iglesia. Hasta aquí yo sostengo que aquí todavía no hay iglesia. Esa es mi propuesta. La Santa Sede dice otra cosa, pero es una propuesta de análisis. La iglesia para mí va a surgir en el capítulo 15. Todavía falta. Ahorita la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé. Todavía no le podemos llamar a la iglesia de Jerusalén la iglesia como tal. Cuando San Pablo escribe a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Roma. No hay una conformación de algo que se llame iglesia. Aquí, en Antioquía, fue donde por primera vez los llaman cristianos. Antes les podían llamar nazarenos, galileos, cualquier cosa, considerados una secta. Pero en Antioquía es donde por primera vez nos dan el nombre de cristianos. El Evangelio de hoy, seguimos con lo que llamamos el discurso del buen pastor, capítulo 10 de Juan, versículos 22 al 30, y dice lo siguiente: se celebraba entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió: ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Juan no se puede comparar con los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Hay enormes diferencias, por eso a aquellos tres se les llama evangelios sinópticos. Usted los puede poner juntos y tienen muchísimas cosas en común. Juan es un evangelio especial. Es el último en escribirse. Tal vez no fue escrito por el apóstol. No hace falta que sea el apóstol, el evangelista que escribió este evangelio. No hace falta. Los estudios dicen otra cosa. Y es el evangelio más tardío. El evangelio de Juan, en este capítulo 10, penetra en una realidad que los otros evangelios no lograron llegar. No era esa la intencionalidad de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas tienen una preocupación más de presentar al Jesús histórico, al de carne y hueso, al que camina por el agua, al que multiplica los panes, al que sana, etc. Juan tiene una gran preocupación por presentarnos a Jesús, como recuerda el prólogo, como el Verbo. Ya existía el Verbo. Por eso, todo el Evangelio de Juan
nos presenta a un Jesús consciente que Él es Dios. La expresión que escuchamos ahora, mi Padre y yo somos uno, esto para el mundo judío, para la religión judía, es una blasfemia. Cuando usted lea el Antiguo Testamento, note que Dios no tiene un nombre. No es posible para el mundo judío ponerle un nombre a Dios. ¿Por qué? Porque en la práctica de esa cultura, cuando yo le pongo nombre a algo, lo hago mi pertenencia. Es mío. Usted cuando va a la alcaldía o a la iglesia y va la familia, a veces va el papá, a veces va la mamá. Pero cuando ustedes tienen un hijo y le dicen, ¿qué nombre le van a poner al niño? Y usted le dice, Juan Mauricio. En el momento que usted da un nombre, le pone un nombre a esa criatura es su propiedad. Una mascota. ¿Cómo se llama el perrito? Se llama Firulais. En el momento que usted le pone nombre, lo hace su propiedad. A Dios no se le puede poner un nombre, porque es hacerlo de su propiedad. Todo esto lo evitaba, el Antiguo Testamento lo evita. Y viene Jesús y dice, mi Padre y yo somos uno. No solo le pone un nombre, Yahvé, Jehová, Elohim, Shaddai, no. Dice que son uno solo. O sea que Él es Dios. Ay, ustedes han visto tantas señales. Las señales que hago las hago en nombre de mi Padre. Y ustedes no han creído ni en las obras ni en mí. Es que ustedes no son de mis ovejas. Decir estas expresiones es provocar la ira de todo el Sanedrín. Por eso con razón a Jesús en Juan desde temprano lo quieren matar. Les estorba porque está rompiendo la concepción del Antiguo Testamento y está llegando una nueva concepción. Jesús es uno solo con el Padre. Y eso, o sea que tú eres Dios, tú lo has dicho. Y la blasfemia se concreta y hay que gritar, crucifícalo. Porque a Dios en el Antiguo Testamento se le respeta. A Dios en el Nuevo Testamento se le ama y se le comparte, se le disfruta. Son dos visiones completamente diferentes. El Antiguo Testamento le interesa un Dios lejano. No es posible ver el rostro de Dios en el Antiguo Testamento. Te mueres. Le pasó a Moisés, le pasó a Isaías. Isaías en el capítulo 6 del 1 al 8. Él mira y se aparta porque sabe que si mira el rostro de Dios, se muere. Un arcángel, un ángel, un serafín, toma una brasa del altar y se la pone en la boca. Bueno, ya eres de labios puros, ya no tienes temor, no vas a morir porque ya no estás en pecado. El concepto del Antiguo Testamento es un Dios lejano. Por eso al Dios lejano hay que degollarle animales y quemar un montón de incienso y dar un montón de ofrendas. Porque a Dios le agradan los sacrificios. Pero cuando llega Jesús y Él se presenta en Juan como el mismo Dios, mi Padre y yo somos uno, esto no lo entienden. Ah, sí, es que ustedes no son de mis ovejas. Yo soy el buen pastor. Pero como ustedes me preguntan, ¿hasta cuándo nos vas a tener así en la duda? Yo ya les dije, yo ya les hice las señales. Es que ustedes no son de mis ovejas. Estos que ayer andaban golpeando la gente allí en la cooperativa El Bosque, estas no son de mis ovejas, diría Jesús, golpeando ancianos, forcejeando con señoras, hasta con mantelina.
estas no son de mis ovejas. Ojalá se conviertan, ojalá entiendan que lo más sagrado es la vida humana, lo dijo San Irineo y lo dijo Monseñor Romero. Nada me importa como la vida humana. Sacar a la calle, lanzar a la calle a 300 familias es un pecado mortal. Ya va a ser 20 de mayo. Ahí está la ministra. Hoy tenemos un ministerio de vivienda. ¿Qué va a hacer la ministra? ¿Qué va a hacer la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco? ¿Qué van a hacer? Ese es desarrollo local. Hay que ir a resolver ese problema, no darle garrote a la gente. Ustedes no son de mis ovejas, por eso no entienden que lo fundamental es el respeto a la vida. Ustedes dirán, ¿quieren ser ovejas? Ayer les decía, Jesús no solo es el buen pastor, sino que también es la puerta. No hay otra puerta, solo por Jesús. Y Jesús no manda a garrotear a la gente. Y se lo digo por El Salvador y lo digo por Panamá. No son de nuestras ovejas. Y no se enojen por eso. Y si esto genera polémica, a mí no me importa. Porque lo que me importa es que la gente esté bien. Ese problema de la cooperativa del bosque tiene solución. Pero no es que el señor Palomo llegue y lo saque a todos y después hagan otro residencial. No, ahí hay una solución. Para eso tenemos gobierno. Para eso tenemos Ministerio de Vivienda. Para eso tenemos Ministerio de Desarrollo Local. ¿Sí? ¿Sí, cabal? Solución hay. Tenemos 8 días para que suceda el lanzamiento. ¿Le van a dar la palabra al señor Palomo o le van a dar la palabra a la comunidad? Aquí vamos a estar pendientes de eso. Pero no están jugando con leyes. Están jugando con los hijos e hijas de Dios. Quieren pasar a la historia como ovejas del buen pastor, o quieren pasar en la historia como esbirros, servidores de la oligarquía. La palabra la tienen ustedes. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.